Hola a todos. Nosotros somos el Centro de Apoyo Educativo y Desarrollo Humano. Mi nombre es Alfredo Martínez y el día de hoy iniciaremos un video en el cual abordaremos la parte de álgebra correspondiente a nuestra materia de matemáticas. Empecemos definiendo y explicando qué es el álgebra. El álgebra la podemos entender como el conjunto de operaciones aritméticas, por ejemplo, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, en las cuales, adicional de agregar números que ya conocemos su valor, vamos a incluir letras. Esas letras lo que van a hacer es representar el valor de un número. Por lo tanto, en el álgebra vamos a combinar operaciones aritméticas y letras que representan números. Esas letras que representan números vamos a llamarles variables o incógnitas. Es importante que entendamos que en álgebra vamos a trabajar con tres conceptos: expresiones algebraicas, ecuaciones algebraicas y funciones algebraicas. Vamos a explicar la diferencia respecto a cada una de ellas. En concreto, para nuestro examen, para nuestro curso, vamos a concentrarnos tanto en expresiones algebraicas como en ecuaciones algebraicas. Bien, las expresiones algebraicas van a ser aquellas en las cuales vamos a combinar justamente las operaciones aritméticas y las letras, llamadas variables o incógnitas. Ahora, lo importante de las expresiones algebraicas es que en estas no vamos a aplicar ningún despeje. Las expresiones algebraicas no se despejan. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer con las expresiones algebraicas? Vamos a poder operarlas, vamos a poder sumarlas, restarlas, multiplicarlas o dividirlas. En ese caso vamos a llamarles operaciones con polinomios. También vamos a ver lo que es la factorización, una simplificación de estas expresiones algebraicas, en las cuales vamos a tener una factorización por factor común, por diferencia de cuadrados o trinomios, ya sea de la forma x cuadrada más menos bx más menos c o ax cuadrada más menos bx más menos c. También vamos a encontrar, cuando trabajemos expresiones algebraicas, productos notables, en los cuales, por ejemplo, encontraremos tanto binomio al cuadrado como binomio al cubo. De tal manera entonces que cuando a lo largo de tu curso tú encuentres o estés abordando los temas de operaciones con polinomios, factorización y productos notables, debes recordar que tú estás trabajando con expresiones algebraicas. Entonces, cuando tú resuelvas una operación con polinomios, cuando tú factorices o cuando tú realices un producto notable, tú no vas a despejar absolutamente nada. Las expresiones algebraicas no se despejan. Pero primero vamos a recordar qué es eso de despeje. Bueno, el despeje lo podemos entender como el hallar, el buscar, el encontrar o el calcular un valor. Entonces, te decía yo, las expresiones algebraicas no se van a despejar porque van a representar valores no determinados. Vamos a ocupar entonces únicamente el despeje en el momento que trabajemos una ecuación algebraica. Las expresiones algebraicas y las ecuaciones algebraicas es muy sencillo distinguirlas. Vamos a ver cada una de ellas. Finalmente, las funciones algebraicas vamos a ocuparlas tanto para las gráficas que vamos a manejar en nuestro curso, ya sean rectas, cuando sean funciones lineales, o parábolas, ya sean funciones cuadráticas. El objetivo de este video, nuevamente, es ayudarte a que tú tengas la habilidad de distinguir funciones algebraicas, ecuaciones algebraicas y expresiones algebraicas. Vamos a ahondar entonces en las expresiones algebraicas. Número 1. Para hablar de expresiones algebraicas, empezamos hablando de lo que es el lenguaje algebraico. ¿Qué es el lenguaje algebraico? El lenguaje algebraico es el lenguaje de las matemáticas, es decir, a un sistema de expresión que emplea símbolos y números para expresar aquello que usualmente comunicamos mediante palabras y que nos permiten formular teoremas, resolver problemas y expresar proporciones o relaciones formales de distinta naturaleza. El lenguaje algebraico nació lógicamente junto con el álgebra, la rama de las matemáticas que estudia la relación y la combinación de elementos abstractos de acuerdo a ciertas reglas. Dichos elementos pueden ser números o cantidades,
pero también pueden ser valores desconocidos o rangos numéricos determinados, para lo cual se emplean letras, conocidas como incógnitas o variables, que ya hablábamos anteriormente. Visto así, entonces, el lenguaje hebraico es el lenguaje del álgebra. Las formas escritas de dicho lenguaje que produce se conocen como expresiones algebraicas. Un número cualquiera, una ecuación cualquiera, son ejemplos perfectos de ello. Empleando este tipo de expresiones, entonces podemos hablar del lenguaje algebraico y comunicar relaciones y operaciones que van mucho más allá del alcance de la mera aritmética. ¿Para qué nos sirve el lenguaje algebraico? Como hemos dicho antes, el lenguaje algebraico sirve para construir expresiones algebraicas, es decir, formulaciones en las que los números, símbolos y letras se combinan para expresar una relación lógica y o formal, en la que algunas cantidades se conocen y otras son desconocidas. Las expresiones algebraicas, entonces, son cadenas ordenadas de estos signos, en las cuales hallaremos números, letras y operadores aritméticos. Dependiendo de cuáles sean, podemos distinguir entre, por ejemplo, vamos a lo siguiente. Vamos a entender entonces esto del lenguaje algebraico con ejemplos prácticos. Miren, entonces, la base del álgebra va a ser el lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico lo que nos va a hacer es nos va a permitir es transformar una expresión ordinaria a una expresión algebraica o una ecuación algebraica según sea el caso. Entonces, recuerda, las expresiones algebraicas no se despejan, o sea, no se halla un valor determinado, no se calcula, no se encuentra, no se necesita eso. Pero en las ecuaciones algebraicas sí vamos a hallar, buscar, encontrar o calcular el valor de esas variables, es decir, de esas letras presentes en nuestra ecuación. A lo largo del curso, nosotros estaremos abordando ecuaciones lineales o de primer grado y ecuaciones cuadráticas o de segundo grado. Entonces, vamos a aprender a distinguir las expresiones algebraicas de las ecuaciones algebraicas. A continuación, lo que vamos a ver en estos ejemplos son puras expresiones algebraicas. El primer ejemplo, nos dicen un número. Entonces, tú piensa en un número cualquiera. Por ejemplo, vamos a tomar como base, como ejemplo para entender esto, que hablamos de la edad de cada uno de ustedes que está viendo el video. Entonces, un número, una expresión tradicional, vamos a convertirlo a una expresión algebraica. Vamos a traducirlo a una expresión algebraica. ¿Cómo expresamos un número cualquiera? O sea, cualquiera la edad que tengan ustedes. Tengas 25, tengas 31, tengas 53, no importa. Vamos a ocupar una expresión algebraica para representar esa edad. Entonces, vamos a ocupar en este caso la letra X. Nosotros podemos determinar o utilizar cualquiera de las letras del alfabeto, desde la A hasta la Z. Normalmente en tus ejercicios y en tus videos vamos a estar utilizando las letras X, Y, Z, A, P o C. Pero eso no significa que no puede ser cualquier otra letra. Puede ser la M, la P, la Q, la R, la S, etc. Cualquiera de las letras, repito e insisto, desde la A hasta la Z. Entonces un número vamos a representarlo en este caso con la letra X. X representa un número cualquiera. Entonces, ahora, si yo quisiera el doble de ese número que estoy ocupando, sin importar su valor, repito, entonces lo que tendré yo que hacer es multiplicar a ese valor por 2. Es decir, pensemos que mi edad es 20 años. Entonces, X en este caso concreto representa 20. Si yo quiero el doble de mi edad, agarro mis 20 y los multiplico por 2. 2 por 20, 40. 40 efectivamente es el doble de ese número. Por lo tanto, ¿cómo traduzco o cómo expreso el doble de ese número? 2x. Aquí estoy observando que el 2 está multiplicando a la x. Estoy sacándole el doble. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, si yo quisiera la mitad de mi edad? Yo quisiera la mitad de los 20 años que tengo. Entonces, lo que hago es que a ese 20, que representa a x, lo voy a dividir entre 2. X entre 2. De esa manera obtengo la mitad de 20. 20 entre 2, 10. Y se cumple. 10 es efectivamente la mitad de 20. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, si yo a mi edad lo quiero elevar al cuadrado? De ese mismo número, ahora quiero su cuadrado. Bueno, pues agarro mi valor x, en este caso 20, usando como ejemplo, y lo elevo con el exponente al cuadrado.
De tal manera entonces que cuando yo tenga 20 al cuadrado, voy a obtener 400. Es decir, multipliqué 2 veces a mi número, 20 por 20. ¿Y qué tal si quiero su cubo? Pues igual, agarro el número, el que esté utilizando, y lo elevo con exponente 3 o exponente cúbico. Aquí me están diciendo entonces, o lo que estoy indicando es que voy a multiplicar 3 veces a mi número, 20 por 20 por 20. Bien, ¿qué ocurre, por ejemplo, si yo quiero el opuesto de 20? El opuesto de 20 sería su negativo, menos 20. De tal manera entonces que por eso en este ejemplo yo tengo menos x, el opuesto al número que yo trabajé primeramente. Recuerda, x es cualquier número. Yo únicamente estoy ocupando para tener más claro esto, como ejemplo, mi edad de 20 años, por ejemplo. Ahora, ¿qué ocurre si yo quiero el inverso de ese número? Pues aplico su recíproco, ¿no? En este caso, recuerda, cuando tú tienes un número como acá, esta x está siendo dividido por un 1 fantasma. Cuando tú divides cualquier número entre 1, este va a ser exactamente igual al mismo número. Por ejemplo, si yo en lugar de poner x le pongo 20 pesos entre una persona, me toca dar 20 pesos. O sea, cualquier número dividido entre 1 es igual al mismo número. Entonces, lo que estoy aplicando aquí es su inverso, si te diste cuenta, acá x estaba arriba y el 1 está abajo. Bueno, aquí ahora el 1 está arriba y x está abajo. Invertí la posición, ¿sale? Es inverso. Entonces, así, en esa forma, yo expreso el inverso de mi número. Ahora, ¿qué ocurre si, por ejemplo, yo quiero el número anterior a x, que este sea? Por ejemplo, utilizando la misma lógica, si yo tengo 20 años, quiero el número anterior a 20, que es 19. ¿Cómo le hago? Simplemente le resto a ese número menos 1. Y sin importar el número que sea, vas a tener su número anterior. Si tú agarras el 25 y le restas 1, vas a tener 24. 24 es el número anterior a 25. Si tú tienes o agarras el número 51, el número anterior sería 50. 51 menos 1, 50. Ahí está su número anterior. Bien, ahora, si yo quiero el número posterior, pues agarro mi número y simplemente le sumo una unidad. De tal manera que así aseguro que el número que sigue es posterior. Si yo digo x es 34, le sumamos 1, 34 más 1, 35. 35 es el número posterior a 34. Entonces, en este caso, lo que estamos observando aquí son expresiones algebraicas. Si te das cuenta, son valores indeterminados porque simplemente representan un número. En este caso, un número cualquiera, su doble, su mitad, su cuadrado, su cubo, su opuesto, su inverso, su anterior o su posterior, pero en ningún momento determiné o me están diciendo que ese valor o ese número es tal. Simplemente es un número cualquiera. Ahora, aquí trabajando con un número, pero podemos agregar 2 o más números. Por ejemplo, si yo te digo la suma de 2 números, aquí lo importante entonces que tenemos que entender es que este número que es representado por x se va a sumar con otro número que es representado por la letra o la variable y. X más y lo entendemos como la suma de 2 números. Ahora, la siguiente, la diferencia de 2 números. La diferencia siempre se va a entender o a traducir como una resta. En el momento que tú veas la diferencia de 2 números, te están diciendo la resta de 2 números. Ocupando el mismo ejemplo, ahora no es x más y, sino ahora sería x menos y. Ahora, otra operación aritmética básica es la multiplicación. El lenguaje algebraico a la multiplicación la vamos a encontrar como el producto de 2 números. Entonces, el producto de 2 números va representado de esta manera. Pongan mucha atención aquí. X, Y. Fíjate y nota cómo entre X y Y no existe ningún signo como anteriormente. Acá hay una suma, acá hay una resta. De tal manera entonces que siempre que tú encuentres a un conjunto de letras, recuerda que se llaman incógnitas o variables, que estén todas juntas, sin que haya un signo de por medio entre ellas, te están indicando que se están multiplicando. Por ejemplo, si yo pusiera en este caso, vamos a poner aquí abajo, bueno, aquí arriba, donde no tenemos espacio. Si yo te pongo 3 letras, 3 variables, te digo A, B, C, ¿sale? Son 3 variables. A es un número, B es otro número y C es otro número. Bueno, al no encontrar ningún símbolo entre A, B y C, estamos o debemos entender que entre A,
A, B y C hay una multiplicación, hay un producto. A se está multiplicando con B y B se está multiplicando con C. Que sería diferente si yo te pusiera A más B más C. Ahí ya no se están multiplicando, ahí se están sumando. Y como te puedes dar cuenta, es fácil detectar el cambio simplemente por los símbolos que tenemos, es decir, las sumas en este caso. Bien, entonces recuerda, siempre que tú tengas dos o más letras juntas sin que haya un signo de por medio, te están indicando que es un producto, una multiplicación. Ahora, vamos a dividir esos números. En álgebra vamos a ocupar el concepto de cociente. Cuando te hablan el cociente de dos números, te está diciendo la división de dos números. Entonces, en este caso, aquí tenemos X está siendo dividido entre Y. Esa es la división de dos números, el cociente de dos números. Recuerda, X representa cualquier número y Y representa otro número diferente a de X, cualquiera que este sea. Luego, un número reducido en 5. Reducido, otra forma de expresar una resta. ¿Sale? A un número reducido en 5 es aquel número que estés ocupando, réstale, quítale, redúcelo en 5 unidades. Por eso tenemos X menos 5. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando decimos un número excedido en 8? La palabra excedido nos indica entonces que es una suma. ¿Sale? Hay un excedente de 8. Entonces, sea cual sea el número que estemos ocupando, simplemente le sumamos 8. Por eso aquí encontramos como X más 8. Bien, ahora, queremos un número par. Bueno, sin importar el número que tú estés trabajando, con el hecho de que tú lo multipliques por 2, te aseguras que sea un número par. Vamos a empezar. Pensemos que el X es un número impar, 7. 7 es impar. ¿Qué ocurre si tú multiplicas 7 por 2? Eso te va a dar 14. Automáticamente, aunque tu número sea impar, al multiplicarlo por 2, se convierte en número par. Un número par, entonces, traducido al lenguaje algebraico, sería 2x. Y funciona con cualquier número. Yo te dije un par, 7, pero vamos a poner un par que sea 12. 12 por 2 en este caso va a ser 24. Sigue siendo un número par. ¿Vale? Ahora, ¿qué ocurre si ahora quiero convertirlo a un número impar? Pues igual, ahora agarro ese 2x y le sumo 1. Al sumar ese 1, me aseguro que sea impar sin importar cuál sea este. Prueba con cualquier número que tú quieras. Por ejemplo, si yo pruebo 2 por 6, ahí están multiplicándose, son 12, ¿estás de acuerdo? Más 1, 13, ahí está, ya es un número impar. Y no importa qué número pongas tú aquí, por ejemplo, yo puedo usar el número 1 impar, ahora que sea el 9. 2 por 9, 18, más 1, 19. Otra vez, acabamos obteniendo un número impar. Entonces, lo que estamos viendo, insisto, es cómo traducimos una expresión ordinaria a una expresión algebraica, utilizando lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico, entonces, como podrás ir notando, es aprender a distinguir qué operación está ocurriendo entre esos números. Suma, aquí es muy evidente, diferencia, resta, producto, multiplicación, cociente, división, reducido, otra vez la resta, excedido, una suma, un número par, aquí está indicando que es una multiplicación, vas a multiplicar por 2, un número impar, aquí tanto multiplicas al número por 2 y le vas a sumar 1. ¿Y qué ocurre? Por ejemplo, el cuadrado de un número más su doble. Entonces, agarras el número x y elévalo al cuadrado. Aquí está x al cuadrado. Dice, más su doble, o sea, el doble de ese número. ¿Y cómo sabes que es el doble de un número? Ese número simplemente multiplícalo por 2 y así te aseguras que es su doble. ¿Vale? Entonces, muy importante, insisto, que en el lenguaje algebraico aprendamos a distinguir operaciones aritméticas presentes en la expresión algebraica. Aquí entonces te hacemos un pequeño resumen de las palabras más comunes y el significado en la operación aritmética dentro de tu expresión algebraica. La palabra suma, pues es obvio, va a ser el resultado de una suma. La diferencia, como les decía, se entiende como una resta. El producto va a ser el resultado de una multiplicación. El cociente es el resultado de una división. Cuando te hablen del doble, el triple de un número, entonces lo que hay que hacer es multiplicar. ¿Sale? Si tú quieres el doble de un número, lo multiplicas por 2.
Si tú quieres el triple de un número, lo multiplicas por 3. Si tú quieres el cuádruple de un número, lo multiplicas por 4, así sucesivamente. Si te dicen la mitad, el tercio, la cuarta parte, te están diciendo, hey, hay que dividir. Divides entre 2, mitad. Divides entre 3, tercios. Divides entre 4, cuartos. Divides entre 5, quintos, etc. Cuadrado, pues como decía, veíamos, es el resultado de elevar al cuadrado. Cubo, el resultado de elevar al cubo. A la cuarta potencia, pues elevar a la potencia 4. Y en este caso podemos sacar también la raíz cuadrada, pues eso, calcular una raíz cuadrada, o la raíz cúbica, que sería exactamente lo mismo, una raíz cúbica. Entonces, como puedes notar, se cumple lo que decíamos en un principio. En el álgebra vamos a combinar operaciones aritméticas, pero con el uso de letras llamadas incógnitas o variables. Bien, todo lo que hemos estado viendo en estos momentos han sido ejemplos de expresiones algebraicas, que más adelante ahorita en el video te voy a todavía a dar más detalles para que tú tengas la habilidad de distinguir la expresión de la ecuación algebraica. Antes de continuar, vamos a ocupar un ejercicio de repaso para que tú vayas midiendo si estás entendiendo lo que acabamos de explicar. Entonces, te proponemos este ejercicio que aparece en tu pantalla. Te pedimos que pauses el video y intentes resolverlo por tu cuenta. El objetivo, insisto, es que tú puedas ir verificando, puedas ir observando si le estás entendiendo o no. Y si no es el caso, puedas tú tener perfectamente identificado qué es lo que no estás entendiendo para que tus profesores en clase, ya sea presencial o en línea, te puedan apoyar y puedan sacarte las dudas de lo que no está quedando 100% claro. Entonces, te invito a que pauses el video y yo lo voy a resolver en unos segundos. Pausa por favor tu video. Bien, vamos a resolver este ejercicio que te propusimos. Vamos con el primer ejemplo. Nos dice la frase, la suma de 2 y un número. Entonces vamos a agarrar un número, el número 2 y vamos a sumarle un número. Como nos dice, no nos dicen qué número. Por lo tanto, ese número lo vamos a representar por una variable o una incógnita, es decir, una letra. Entonces, la suma de un número vendría dado por esta expresión, mira. 2x, 2 más x, en la cual tenemos el número 2 que está siendo sumado por, en este caso, el número x. ¿Qué número es x? No sabemos y no importa. Bien, el segundo ejemplo dice 3 más que un número. Bueno, sería algo muy parecido a esto, ¿no? Entonces, 3 más un número sería dado por este caso. ¿Vale? 3 más que un número. Entonces, ahí lo que estamos viendo es x, que es un número, sumado en 3 unidades. 3 más que un número. Ahora dice, la diferencia entre un número y 5. La diferencia, ¿recuerdas qué es la diferencia? Una resta. Entonces, nos están diciendo la resta entre un número y 5. ¿Qué número? El que este sea. Entonces, nuestro resultado sería, o nuestra respuesta sería este de aquí. A menos 5. En el cual nos está indicando un número restado en 5 unidades. Ahora, 4 menos que n. Bueno, entonces, a 4, ¿qué le voy a restar? Le voy a restar el valor de n. N es un número. ¿Qué número? No sabemos. Y entonces, en este caso, nuestra respuesta sería este de acá. Luego dice, un número aumentado en 1. Un número aumentado en 1. En este caso, la respuesta sería este de acá. X más 1. Un número disminuido en 10. Un número disminuido en 10, en este caso sería la respuesta que está acá. Z menos 10. En el cual nos están diciendo el número Z le estamos restando, disminuyendo, recuerda, 10 unidades. Voy a borrar estas flechas para que no se haga todo el revoltijo. Bien, entonces estábamos aquí, un número disminuido en 10. Luego, el producto de dos números. Recuerda, el producto nos dice que es la multiplicación. La multiplicación de dos números. ¿Qué números? No sabemos y no nos importa. Por lo tanto, esos números pueden estar representados por letras, por variables, por incógnitas. Entonces, busquemos dos números dos letras que se estén multiplicando.
¿Cómo sabemos que dos letras se están multiplicando? Porque recuerda, no hay un símbolo entre ellas, no hay una suma, no hay una resta. Por lo tanto, sería XY. Aquí podemos notar que nos ponen un punto, para que sea más claro, X por Y, que sería exactamente lo mismo que encontrar simplemente XY. Ahí está el producto de dos números. Dos veces la suma de dos números. Entonces, ahí nos están diciendo dos veces, o sea, como son veces, nos están diciendo multiplica. Dos veces multiplicado, la suma de dos números. En este caso sería este de acá. Si te puedes dar cuenta, aquí tenemos dos números sumados y esto está siendo multiplicado por 2. Entonces, ahí está dos veces la suma de dos números. Luego, dos veces un número sumado a otro. Dos veces un número sumado a otro. Entonces, dos veces un número, hasta ahí sería un número multiplicado por 2, porque son dos veces. Luego, dice sumado a otro número. Entonces, sería este de acá. 2A más B. 5 veces un número, o sea, multiplica ese número por 5. En este caso, 5X. El cociente de dos números, ese lo veíamos en la explicación anterior. El cociente, recuerda, es una división, o sea, en forma de fracción, se están dividiendo entre ellos. En este caso sería A sobre B. Recuerda que eso es lo mismo que estar así, A sobre B, o A entre B. Bien, ahora, la suma de dos números, no nos dicen qué números, entonces vamos a encontrar esos números representados por letras. La suma de dos números va a ser en este caso este de acá, X más Y. Ahí tenemos la suma de dos números. 10 más que N. Tenemos que buscar algo que diga N más 10 y lo podemos ver acá abajo. N más 10. También, un número aumentado en 3. Nos están diciendo, ¿qué número? El que sea. ¿Y qué le hacemos? Al decir aumentado nos están diciendo suma. Entonces, a ese número súmale 3. Resultado, A más 3. Ahí está tu número aumentado en 3. Luego, un número disminuido en 2. ¿Qué es disminuido? ¿Qué nos está indicando? ¿Qué operación aritmética? Una resta. A ese número entonces réstale 2, que sería este de aquí abajo. A menos 2. Luego, el producto de M y N. Recuerda, el producto, ¿qué nos está indicando? El producto nos indica una multiplicación. El producto de M y N se vería así. Recuerda, M por N o simplemente MN. Este de aquí es un punto y ese punto indica la multiplicación. El producto de M y N. Luego, un 1 restado a un número. O sea, a un número le vamos a quitar 1. ¿Qué número? El que sea. ¿Dónde encontramos un número restado en 1? Acá, mira. X menos 1. X menos 1 estamos diciendo 1 restado a un número. Luego, el antecesor de un número cualquiera. Entonces, un número cualquiera, nosotros lo vamos a poder igualmente representar. En este caso, un segundo por favor. Bien, nosotros vamos a poder representarlo, en este caso entonces, de la siguiente forma. Dice, el antecesor de un número cualquiera puede ser este de acá. N menos 1. Ahora, ustedes pueden, no hay ningún problema si tú anteriormente con este ejercicio pusiste este y este. Pueden ser lo mismo, pueden ser iguales. A final de cuentas, N menos 1 o X menos 1, nos están diciendo exactamente lo mismo. Ahora, el sucesor de un número cualquiera, pues simplemente a ese número cualquiera le sumamos 1 y sería K más 1. Y ahí está entonces la respuesta a nuestro ejercicio. Bien, ahora continuemos con las expresiones algebraicas. Las expresiones algebraicas van a ser aquellas que están formadas por términos. Recuerda, ¿de qué está hecha una expresión algebraica? Una expresión algebraica está hecha de términos, está formada por términos.
Esos términos también los podemos conocer como monomios. Vamos entonces a ver ejemplos de cómo se ve un monomio. Y dentro de esos ejemplos vamos a ver cuáles son las partes que integran a cualquier término o a cualquier monomio. Es muy importante que tú aprendas a distinguir las partes de un término o de un monomio, porque de esa manera vas a poder sumar, restar, multiplicar o dividir, recuerda, operaciones con polinomios, de forma mucho más simple, mucho más fácil. Vean por favor. En nuestro primer ejemplo tenemos el monomio menos 2ab cuadrada, en los cuales vamos a encontrar 4 partes. Su signo, su coeficiente, su parte literal y su exponente. El signo es igual que en la aritmética. Tú tienes números positivos o números negativos. Bueno, en álgebra, las expresiones algebraicas pueden ser positivas o pueden ser negativas. Recuerda que si no tiene signo, pensemos que aquí no existe un signo, automáticamente se entiende entonces que es un monomio o un término positivo. En este caso, nos está indicando ese signo menos, pues es un término negativo. Luego, tenemos el coeficiente. Muy importante este concepto del coeficiente. El coeficiente va a ser el número que multiplica. Recuerda, el coeficiente multiplica. ¿Y qué multiplica? Multiplica a la otra parte, a la parte literal. La parte literal van a ser nuestras variables, las letras. Entonces, ahí 2 está multiplicando a AB cuadrada. Si recordamos nuestros ejercicios de acá arriba, o lo que veíamos acá arriba, veíamos, por ejemplo, el doble de un número. Vean, 2x. Entonces, este 2 está cumpliendo como su coeficiente. ¿Y qué le está haciendo? Lo está multiplicando. Entonces, ahí tienes el coeficiente, que es el número, ya sea entero o una fracción, que multiplica a la parte literal. ¿Y qué es la parte literal? Las variables, las letras de tu término, las letras de tu monomio. Finalmente, vamos a encontrar al exponente. El exponente es este número que está aquí. Muy importante que ustedes no se confundan entre coeficientes y exponentes. Es muy común que como estudiantes de álgebra cometamos ese error entre confundir los coeficientes y los exponentes. ¿Vale? Aprende a identificar coeficientes, exponentes, parte literal y signo. Vamos con el siguiente ejemplo. Menos 5x cúbica. Bueno, ahí lo mismo. Podemos ver su signo negativo, su coeficiente 5 y su parte literal, que puede ser, que repito, son las variables o la también llamada literal. Recuerda, el coeficiente está multiplicando a la variable o a la literal. Por lo tanto, en este caso, 5 está multiplicando a x cúbica. Y ese 3, ese cubo, es el exponente. Ahora, aquí te mezclo varios términos, donde podemos encontrar x como la variable, acá los operadores de más, menos, los coeficientes como por ejemplo el 4 o el 2, y los exponentes, por ejemplo, este cuadrado. Bien, entonces, recuerda, términos o las expresiones algebraicas van a estar formadas por términos o monomios. Todos los términos o monomios van a estar integrados de un signo, un coeficiente, a veces tienen parte literal y a veces tienen exponente. Es muy importante, insisto, que aprendas a distinguir cada una de las partes de este término o monomio. Ahora bien, vamos a un ejemplo más. Vamos a tener al término y o al monomio y. Vamos a sacar signo, coeficientes y parte literal de y. Vean, el signo de y, como te mencionaba yo, al no tener un signo visible, se entiende entonces que hay un más, como los números positivos. Entonces, su signo sería positivo. Ahora, esta y tiene un coeficiente que no se ve. Ese coeficiente es el número 1. Vamos a explicar por qué se dice que el coeficiente es 1. Mira, el coeficiente, como te decía yo, es el número entero o fraccionario que multiplica a la parte literal del término. Nuestro término ahí es y, entonces su parte literal es la misma y. Como te pongo yo aquí, cuando tú multiplicas cualquier número por 1, el resultado va a ser exactamente el mismo número. Vamos a retomar lo que hacíamos hace rato. Pensemos que y representa cada una de sus edades. Lo que te pido entonces que hagas es que agarres y multipliques tu edad y multiplícala por 1.
Si tú tienes 25 años, 25 por 1 no es 1. 25 por 1 es 25. Si tú tienes 33 años, 33 por 1 no es 1. 33 por 1 es 33. Bajo esa lógica, cuando yo multiplico 1 por y no es 1. 1 por y es y. Entonces, siempre que tú tengas una letra o letras que no tengan un número aquí visible, se sobreentiende que es el número 1 que está multiplicando a esa letra. Y como está multiplicándose por 1, no se va a alterar su valor. Y por 1, y. X por 1, x. A por 1, a. ¿Vale? Entonces, aquí te pongo, insisto, ejemplos. 1 por 7, 7. 1 por 19, 19. Como te decía yo, todo número multiplicado por 1 es el mismo número. Ahora, de ese monomio que pusimos y, su parte literal, o sea, su variable incógnita, sería la letra y. Y en este caso, esa y tiene también un exponente fantasma, por así decirlo. Al ver que no tiene un exponente aquí visible, explícito, se entiende entonces que ahí hay un 1, que esa y está elevado a la 1. Entonces, para que entiendas esto con aritmética, recordemos que cuando tú tienes un número que no tiene un exponente visible, se sobreentiende que está elevado a la potencia 1. 7 a la 1 es 7. O abajo, 19 a la 1 es 19. Como podrás notar, entonces, es la misma lógica del coeficiente. Siempre que no se ve un coeficiente o un exponente, se entenderá que es coeficiente o exponente 1. Y ese 1 nunca va a alterar el valor de tu variable, sea cual sea este. Vamos a otro ejemplo. Por ejemplo, este siguiente monomio, menos ab cuadrada. Entonces, si yo tomo y quiero sacar las partes de ese monomio, empecemos con su signo. Su signo es negativo. Ahora, su coeficiente, si te das cuenta, acá no hay ningún número. Como te decía yo anteriormente, entonces, si no hay un número visible, se entiende que el coeficiente es 1. Y ese 1 está multiplicando a menos ab cuadrada, como te lo pongo acá. Entonces, piensa, por ejemplo, que menos ab cuadrada representa 25. 1 por 25, recuerda, todo número multiplicado por 1 es el mismo número. Si yo multiplico 1 por menos ab cuadrada, el resultado va a ser a menos ab cuadrada. Como te das cuenta, no se altera el valor. Entonces, nuevamente, siempre que tú tengas una letra o letras que no tenga un número aquí, se entenderá que su coeficiente es el 1. De este monomio, su parte literal son las letras a y b. Y en este caso, los exponentes son 1 y 2. El 1 de dónde sale de esta a. Recuerda que al no tener un exponente visible, se sobreentiende que su exponente es 1. Y b, pues es visible que es el número 2, es un cuadrado. Entonces ahí ya sacamos signo, coeficiente, parte literal y exponente. Vamos con otro término, pero en este caso vamos a meterles un poco de fracciones. Como te comentaba, el coeficiente puede ser un entero, un número entero, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, etc. O una fracción, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, 3 séptimos, 4 quintos, etc. En este caso, por ejemplo, tú tienes, vamos a borrar ahorita, lo ponemos, x tercios entre 2. Ahí, utilizando el lenguaje hebraico, sería un número elevado al cubo entre 2, o la mitad de un número al cubo. Bien, saquemos el signo. Como podemos notar, no hay un signo visible, por lo tanto se entiende que es positivo. El coeficiente, muy importante. El coeficiente aquí sería un medio, ¿pero por qué? Porque aquí al lado de esta x hay un 1. Recuerda, x cúbica multiplicado por 1 es x cúbica. Ahora, 1 está siendo dividido, esta línea me indica eso, entre 2. 1 entre 2. Un pastel dividido entre 2 personas, ¿de a cuánto les toca? De la mitad. Un medio. Entonces, el coeficiente ahí sería un medio. La variable sería x, la letra, y el exponente, como puedes notar, es al cubo. Por lo tanto, si entendemos bien esto, podemos concluir que si yo pongo x tercio sobre 2, es exactamente lo mismo que poner un medio de x cúbica. Es exactamente lo mismo. Aquí el coeficiente, ese 1 está implícito, acá el coeficiente está explícito. Pero en ambos casos es exactamente la misma expresión algebraica. Más ejemplos. Si tú tienes aquí, por ejemplo, a cuadrada b quinta entre 4, es exactamente lo mismo que poner un cuarto de a cuadrada b quinta. Ya sea que lo pongas así o ya sea que lo expreses así, es exactamente lo mismo.
Y en ambos casos, si te pregunto, oye, ¿cuál es el coeficiente aquí o cuál es el coeficiente acá? Pues es 1/4. Igualmente, en el último ejemplo de abajo, tenemos menos a cúbica y cuadrada entre 3 es exactamente lo mismo que poner 1/3 de a cúbica y cuadrada. Aquí podemos entonces notar que el coeficiente en ambos casos es 1/3. Nuevamente, acá está de forma implícita, acá de forma explícita. Bien, entonces, recuerda, los coeficientes pueden ser ya sean números enteros o números fraccionarios. Si tú encuentras un monomio que está siendo dividido entre algo, automáticamente vas a poder identificar y debes saber que el coeficiente es una fracción. 1/4, 1/3. Bien, ya que entendemos esto, ahora vamos a ver cómo se clasifican las expresiones algebraicas. Como te decía yo, las expresiones algebraicas van a estar formadas de términos, de monomios. Entonces, cuando tú tengas un solo término, vamos a llamarle un monomio. Pero hay expresiones algebraicas que no se forman de un monomio o de un término, sino que tienen 2, 3, 4 o más. Entonces, nosotros vamos a clasificar a las expresiones algebraicas de acuerdo al número de términos, de acuerdo al número de monomios que tengan. Por lo tanto, tenemos monomios, binomios, trinomios o polinomios. Monomio son aquellas expresiones algebraicas que poseen solo un término algebraico. Como te vas a dar cuenta, te ponemos como ejemplo 6x cuadrada. Ahí, si te das cuenta, es un solo término. Aquí está, su signo, más, positivo. Su coeficiente, 6. Su parte literal, x. Y su exponente, cuadrado. Ahora bien, vean al lado, binomio, dos términos, dos monomios. Un binomio son aquellas expresiones algebraicas formadas por dos términos algebraicos, unidos por sumas o restas. Es decir, ¿cómo puedo identificar yo dónde empieza y dónde termina un monomio o un término? Por los signos. En el momento que tú tengas un más o tengas un menos, en ese momento te están diciendo aquí inicia o aquí termina ese monomio. En nuestro ejemplo nos están poniendo 4x cuadrada más 1. Ese más me está separando primer término aquí, segundo término acá. Vamos a ver, en el primer término, 4x cuadrada, su signo positivo, su coeficiente 4, su variable x y su exponente cuadrado. El siguiente monomio, 1 o más 1, su signo más, su coeficiente 1. En este caso, este monomio o este término no tiene parte literal, o sea, no tiene letras, o no tiene exponente. O bueno, sí tiene exponente, recuerda, este 1 estaría elevado a la 1. Entonces, aquí tenemos dos términos, o sea, un binomio. Trinomio son aquellas expresiones algebraicas formadas por tres términos algebraicos unidos por sumas o restas. En este caso tenemos 3x cuadrada menos 2x más 1. Si te puedes dar cuenta, ¿cómo sé que son tres términos? Por los signos. Aquí hay uno, aquí hay otro, pero recuerda, aquí al principio hay uno, hay un más que no se ve. Hay tres signos, por lo tanto, entonces hay tres términos, un trinomio. Vamos a ver, el signo del primer término, 3x cuadrada, pues sería positivo. Su coeficiente, 3. Su parte literal, x, y su exponente, cuadrado. Siguiente término, menos 2x, signo menos, coeficiente 2, variable x, exponente 1. Y finalmente el otro término, más 1, signo más, coeficiente 1. Y en este caso no tiene parte literal. Finalmente, podemos agrupar al binomio, al trinomio, en un concepto llamado polinomio. ¿Qué es un polinomio? Son aquellas expresiones algebraicas formadas por dos o más términos algebraicos, unidos por sumas o restas. Entonces, un binomio puede ser un polinomio, un trinomio puede ser un polinomio. O sea, de tal manera que el polinomio lo podemos ocupar para agrupar todos los binomios, trinomios, cuatrinomios, quintinomios, etc. Entonces, ya explicado esto, va teniendo más sentido lo que veíamos en un principio. Cuando yo te decía que las expresiones algebraicas, vamos a trabajar operaciones con polinomios, lo que vamos a hacer es suma, resta, multiplicación y división de esos términos, de esos monomios. Bien. Finalmente, para terminar nuestro video, ¿cuál es la diferencia entonces respecto a las expresiones algebraicas de las ecuaciones algebraicas? Muy fácil, mira, una ecuación se puede definir como una igualdad entre dos expresiones algebraicas
que se cumple para determinados valores de sus incógnitas. ¿Qué significa esto? Nuestro primer ejemplo, en este ejemplo que tenemos aquí, miren, 2x más 5 igual a 7. Si te das cuenta, del lado izquierdo tú tienes una expresión algebraica, tienes dos términos, un binomio, que está siendo igualado, la palabra clave está aquí, igual a otra expresión algebraica, en este caso este 7, que sería un monomio. Entonces, si tú puedes ver, 2x más 5 simplemente sería una expresión algebraica. Pero en el momento que yo esa expresión algebraica la igualo a otra expresión algebraica, vamos a poner ahora 7y, esto ya es una ecuación. En el momento que tú tengas dos expresiones algebraicas igualadas, en ese momento tú tienes una ecuación algebraica. Si no está igualada, en este caso, o sea, si la expresión algebraica no está igualada a nada, simplemente es eso, una expresión algebraica, un binomio o un trinomio, por ejemplo. Pero si es trinomio, yo lo igualo a 1, ya se convierte en una ecuación. ¿Por qué? Porque lo estoy igualando a otra expresión algebraica. ¿Sale? Para determinar el grado de una ecuación algebraica, simplemente basta con verificar el exponente más grande que tenga en su incógnita. Entonces, como te decía yo en un principio, cuando hablemos de ecuaciones, nosotros vamos a encontrar ecuaciones lineales o de primer grado y ecuaciones cuadráticas o de segundo grado. Y en una ecuación sí vamos a despejar. Solamente cuando tengas una ecuación, ahí sí vas a buscar despejar. O sea, vas a intentar hallar, buscar, encontrar o calcular el valor de la variable o variables involucradas en tu ecuación. Entonces, ¿cómo se vería una ecuación lineal? Una ecuación lineal sería como esto. 2x más y igual a 3x. Esto es una ecuación primeramente, ¿por qué? Porque tienes una expresión algebraica igualada a otra expresión algebraica. Bien, si notamos las variables, o sea, las letras de los términos, esta x tiene un exponente 1, esta y tiene un exponente 1, esta x tiene un exponente 1. Si te das cuenta, todas las letras de esta ecuación tienen exponente 1, por lo tanto es una ecuación lineal o de primer grado. Pero ¿qué ocurre si yo a esta ecuación le pongo como esto? X cuadrada más 3x menos 2 igual a 0. Primeramente, esto es una ecuación porque está igualada a otra cosa, a otra expresión. Entonces, si te das cuenta, en esta ecuación vamos a ver las letras involucradas, que en este caso son x nada más. En esta x tenemos una x al cuadrado y una x a la 1. Para determinar el grado de la ecuación, vamos a ver el exponente más grande, en este caso este 2. Por lo tanto, esa sería una ecuación cuadrática o de segundo grado. Y con esto terminamos nuestro video introductorio a lo que es el álgebra para poder aprender a distinguir entre expresiones algebraicas y ecuaciones algebraicas. En videos posteriores estaremos abordando de forma más detallada cómo trabajar operaciones con polinomios, cómo sumar, cómo restar, cómo multiplicar, cómo dividir, cómo factorizar, cómo resolver un binomio cuadrado o un binomio cubo. Y también te enseñaremos cómo despejar, cómo calcular el valor de estas x, de estas y, de estas x, ya sea en una ecuación lineal o en una ecuación cuadrática. Espero que te haya gustado el video y que sea de provecho para ti. Recibe un cordial saludo. Nos vemos, hasta luego.